Pepe, yo creo que en primer lugar tenemos que reconocer que las Fuerzas Armadas no deben estar haciendo la tarea que le corresponden a las policías. Y desde hace 10 años, como bien decías, son las Fuerzas Armadas las que están supliendo la debilidad crónica de las instituciones civiles de policía. El país tiene una precariedad institucional en los que se deben encargar de perseguir, de investigar, de generar marcos de orden en nuestra convivencia. Las Fuerzas Armadas su misión no es la de ser policías, pero desde hace 10 años lo están haciendo, y lo están haciendo, como bien dices, en una condición de irregularidad, lo están haciendo sin un marco de certeza jurídica, sin un marco de protección a su propia actuación, pero tampoco con una serie de responsabilidades y tramos de control. Y es justamente lo que tenemos que resolver. Cuando sea necesario que las Fuerzas Armadas participen en esa función civil de procurar el orden y la paz públicas, tenemos que decidir cuáles son los cauces, cuáles son los mecanismos, los horizontes, los fines, los objetivos de esa intervención. Por eso es necesario regular la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad interior, que por cierto, esa decisión la Suprema Corte la ha avalado. La Suprema Corte en 2 criterios ha determinado que en efecto las Fuerzas Armadas pueden participar en tareas de seguridad interior en auxilio de las corporaciones civiles cuando una situación sea tan grave o bien sea tan débil la capacidad institucional del Estado mexicano que sea necesario recurrir a este apoyo. Lo que tenemos que hacer es establecer claramente los márgenes, los marcos de actuación de las Fuerzas Armadas, pero tampoco ni regularizar que sustituyan a las policías, pero tampoco dejarlos sin certeza jurídica. Creo que tenemos que encontrar un equilibrio. Hay iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión, las que ya tú comentabas, yo presenté una en el Senado de la República, y en el caso de la que yo presenté, jamás se rompe esta división clara y tajante entre la función de las policías y la función de las Fuerzas Armadas. Siempre debe haber conducción política, siempre debe haber conducción civil en cualquier escenario, y las facultades de las Fuerzas Armadas deben estar absolutamente limitadas en la ley. Si queremos que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles, primero tenemos que decidir en qué supuesto pueden estar en las calles. Cuando decidamos en qué supuesto pueden estar en las calles, automáticamente, Pepe, regresan a sus cuarteles. ¿Cuándo queda ventilado este tema? ¿Cuándo se debate? Bueno, ya está el debate abierto. Bueno, el debate está abierto, claro, hay foros y demás, pero ¿cuándo ya se discute en el Congreso? Se están presentando en la mesa distintas iniciativas. Yo creo que es el momento ya de empezar a construir una negociación política, de empezar a construir los consensos. Es un tema urgente para la pacificación del país. El país no se va a pacificar, Pepe, mientras sigamos actuando en la irregularidad, mientras no tengamos claramente definidos cuáles son los espacios de actuación de unos y de otros. Hemos generado un incentivo muy perverso en el país. Como están las Fuerzas Armadas actuando en el territorio, como están las Fuerzas Armadas sustituyendo a las policías, las instituciones civiles no tienen ningún incentivo para reformarse, para fortalecerse, para cambiar, para hacerse más confiables, para hacerse más profesionales. Y desde hace 10 años, por ejemplo, en Tamaulipas están las fuerzas federales, están las Fuerzas Armadas, y por supuesto no se ha invertido en capacidades institucionales civiles locales para sustituir esa intervención de fuerzas federales. Lo que tenemos que hacer es cambiar los incentivos, y la forma de cambiar los incentivos es que quede muy claro en qué momento y bajo qué circunstancias las Fuerzas Armadas pueden tener un despliegue territorial y hacer ciertas tareas que las instituciones civiles de seguridad pública no pueden hacer. Es una decisión y una negociación y una discusión verdaderamente urgente para la pacificación del país, porque desafortunadamente hemos generado los incentivos incorrectos y hay muchos gobiernos locales que se han echado prácticamente a la negligencia o a la complicidad, esperando que las fuerzas federales resuelvan el problema de seguridad en su estado.